pero hay que relanzar la economía, tiene que haber vida económica. Y eso a la vez se plantea como un problema muy complicado. Y vamos a debatir sobre esto. Nos parece que un momento muy adecuado, en la medida en que se pueda generar alguna idea en este debate abierto en los últimos tramos de estas votaciones presupuestarias. Y como siempre, pues hemos reunido, en este caso, a dos ponentes claramente competentes y diferenciados, ¿no? Por un lado, Vicente Martínez Pujalte, bien conocido de todos. Los dos son bien conocidos porque frecuentan estas reuniones de trabajo de la Fundación Ciudadanía y Valores. Vicente es el portavoz de Economía en la Comisión del Congreso de los Diputados. Él es doctor en Ciencias Económicas y ha sido diputado durante muchos años en nuestro Congreso, desde el año 94 exactamente, ¿no? Y por lo tanto tiene la dimensión profesional y la dimensión política de cómo se gestiona o cómo se discute la economía. Por otra parte, Juan Urrutia, también colaborador y al que le agradecemos porque gracias a él en buena parte tienen lugar algunas de nuestras reuniones, también esta, ¿no? Pues Juan reúne los distintos perfiles también adecuados para ser ponente. Por un lado es economista, es catedrático de teoría económica, fue promotor, uno de los socios fundadores de la Universidad Carlos III, y decía, además de este perfil teórico y político, es pensador, cosa que no se dice mucho por ahí, pero le encanta la reflexión sobre la realidad social y sobre la realidad económica, ¿no? Y con una dimensión multicultural, porque ha estado en Estados Unidos, está en España, es decir, comparar sociedades, y por lo tanto creo que sus reflexiones también serán muy interesantes. Decía primero, algunos flashes de la situación actual, todo el mundo lo conoce, que la situación actual está entre mal y muy mal, pero si uno lo ve en transparencias o en cuadros, pues la tasa de paro estamos en récord históricos y lo que es peor, la de activos está frenando su crecimiento. En España, y lamento no esté Rafa Barberá, hicimos un estudio, Rafa y yo, hace un tiempo para la universidad, para una ponencia de la Universidad de la Escorial. ¿Cuánta gente hace falta que esté trabajando para que podamos mantener el estado del bienestar? ¿Cuántos ocupados? Porque siempre las noticias de prensa siempre son los parados, la tasa de paro. ¿Cuántos ocupados se necesitan para que podamos mantener el estado del bienestar? España debe tener más de 20 millones de ocupados para mantener el estado del bienestar y estamos muy por abajo. Y si se ve en la evolución, pues estamos descendiendo muchísimo desde el punto máximo. Con 17 millones y medio de ocupados es que no hay quien mantenga el estado del bienestar. Podemos mantener las discusiones que queramos, pero es que no hay quien lo mantenga, ni los impuestos ni la actividad económica dan para mantenerlo en unos niveles mínimos, porque a veces ahora muchos gestores de la administración te dicen, es que ya he recortado todo lo que puedo, ya no puedo recortar más y sigo teniendo déficit. Es que si no hay ingresos, ¿qué es lo que pasa cuando no hay ocupados? Que es el reflejo de que no hay actividad, ¿no? El empleo en el sector público ha crecido, esto es un flash solo para que se sepa, mira aquí está Rafa, y en el privado ha disminuido. El PIB a precios de mercado, pues estamos a niveles de hace 4 años. La renta media por hogar ha caído. Bueno, ¿qué se puede hacer? Vías de actuación, ¿qué tal? Yo ponía 5 para el debate. Una, consolidación fiscal; 2, reforma financiera; 3, reformas estructurales, políticas de oferta y política monetaria. Se pueden poner estas 5 y alguno me dirá, oiga, pues esto no es muy académico, dividirlo en estos puntos. Yo las he puesto así para hablar un poquito de cada una de ellas brevísimamente. La consolidación fiscal es básica, es condición necesaria. Lo que no es condición suficiente.
para crecer. Ahora que nos estamos planteando políticas de crecimiento versus austeridad, si no tienes las cuentas equilibradas es muy difícil plantearte crecer. Pero solo con las cuentas equilibradas no se crece. Eso. Y además hay que ir hacia una consolidación fiscal que promueva yo llamaba austeridad flexible. Ya no se puede ir a recortes generalizados. Es decir, a todos los funcionarios un 5% menos. A todos, o todas las subvenciones un 10% menos. Ahora hay que ver más programas de eficiencia en la gestión pública, una evaluación exhaustiva de los programas. Es que a lo mejor algunas subvenciones tienen que disminuir el 20 y otras solo el 5, y luego, en definitiva, una disminución discriminada, no indiscriminada del gasto público, que es lo más fácil para los políticos. Decisión, 5% a todos los funcionarios. Oiga, mire, vamos a ver quién trabaja y quién no trabaja, con qué ajustes se pueden hacer. Segunda, reforma financiera. Si no funciona el sector financiero, es muy difícil que la economía funcione. Y eso, y aquí hay algunos que saben también mucho de eso, vamos a ir hacia unos años de restricción del crédito. Nos pongamos como nos pongamos. Ahí, en el debate político hay un mantra que Valeriano me dice a mí. Valeriano dice: es que esto que hacéis no sirve para estimular el crédito. Y yo digo, pues esto va a servir para estimular el crédito. Y él sabe, y yo sé, que el crédito va hacia una posición restrictiva en los próximos años, sí o sí. Porque aquí la reforma estructural del sector financiero va a llevar a que en los próximos años haya una atonía en la concesión de crédito, una disminución en la concesión de crédito. Pero bueno, hay que trabajar en ver qué se hace con el sector, porque eso a veces ahora nos estamos planteando cómo sanearlo, pero qué sector financiero queremos es un tema pendiente. El que pasemos de 70 bancos, o los que hubiera en España, pero estaban a 10, a 12, a 14, eso va a tener repercusión en el modelo de crecimiento, pero es un tema pendiente de debate en el Parlamento y pendiente de debate, yo creo que también en los medios de comunicación incluso, ¿no? Eso nadie se lo ha planteado. Garantizar la competencia, etc. Tercero, luego hay que afrontar más reformas estructurales. Quizás reformas estructurales y políticas de oferta podían ser lo mismo, ¿no? Porque al final las reformas estructurales son para mejorar la capacidad de nuestra oferta, ¿no? La reforma laboral debe desarrollarse y cumplirse. Parece que el gobierno aprueba mañana la ley de unidad de mercado, que bien hecha puede servir, y servir importantemente. Hay que mejorar el sector público, ver el funcionamiento de órganos supervisores y reguladores, sea compacto o sin pacto. La ley nueva tiene por lo menos que aprobarse de una manera inmediata, porque ahora mismo lo que estamos es en un stand-by que desde luego no ayuda para nada. Reforma energética, políticas de oferta, ahí ponía algunas cosas de las que en mi opinión hay que hacer: ley de emprendedores, ciencia, desarrollo e innovación, seguir con procesos de liberalización, impulsar sectores tractores de la economía como el turismo. En España hay sectores que pueden tirar para adelante y necesitan potenciación. Reformar el sistema tributario. Y luego, bueno, yo quiero pasar, creo que esto lo quiero plantear, creo que es imposible crecer y desarrollar la actividad si
no hay una política monetaria más expansiva. Solo con política presupuestaria no vamos a desarrollar la actividad económica. Y la inflación hay que planteárselo ya, si no es una parte de la solución del problema. Una inflación contenida. Sé que esto que digo a lo mejor es heterodoxo o quizá nadie lo comparte, pero esto de que la inflación a lo mejor puede ayudar al que el proceso de ajuste se desarrolle mejor. Y no digo yo que volvamos a inflaciones, que sería muy bueno volver a inflaciones del 10 o del 12%, pero no preocuparse, o que el Banco Central Europeo no se preocupe tanto de la inflación y que podamos tener inflaciones un poco mayores. Si eso potencia el crecimiento económico, yo creo que se debe por lo menos evaluar. Creo que la política monetaria del Banco Central Europeo tiene que hacer posible que los países se endeuden a tipos de interés muy similares. Yo luego no sé si saldrá en el debate el tema del rescate o no rescate, y si el rescate que se plantea para España es un rescate que puede facilitar el que la prima de riesgo tenga asegurado bajar 200 puntos básicos o 250 puntos básicos. Pero lo que es evidente es que lo que no pueden es las empresas españolas ir a los mercados exteriores a competir con empresas de otros países que el mismo producto tiene costes financieros 2-3 puntos más baratos, porque claro, es que eso puede ser una gran parte de la rentabilidad de la operación, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta, y con eso acabo, que todo esto del euro está muy bien, pero si el euro no se gobierna teniendo en cuenta la asimetría de los países, pues puede llevar a que se produzca una atonía en el crecimiento de algunos países durante periodos muy largos de tiempo, y creo que eso no es razonable. Por tanto, y resumo, creo que si queremos reactivar la economía española, la consolidación fiscal es condición necesaria, pero no suficiente, y que junto a la consolidación fiscal hay que ser mucho más agresivo en las políticas de reformas y de reformas estructurales, en las políticas de apoyo a los sectores económicos, y luego hay que plantearse muy seriamente que la política monetaria no puede seguir siendo la misma, y desde luego el Banco Central Europeo no puede tener como único objetivo la estabilidad de precios, porque si no algunos países lo van a pasar muy mal. Y voy a tratar de explicar por qué Vicente igual tiene razón y no basta con aumentar el gasto público, pero sin duda alguna por razones, las buenas son las mías. En tercer lugar, el bloque territorial. Yo creo que España tiene un problema territorial y que si lo estudiara de verdad podría dar un ejemplo enorme a Europa de cómo organizarse. Y por eso quiero hablar con cuidado de esto, sobre todo para eso. Y en el contexto de eso, y apoyando un poco a Vicente, diré que la política económica que hay que hacer hoy se resume en dos palabras: una, inflación, y otra, eurobonos. ¿Cómo se llega a eso? Ya sé que es difícil, pero eso es la solución, y no hay ninguna otra. Y luego el último bloque es el de competitividad, y aquí sí voy a hablar un poquitín de las cajas, lo último que sabemos de las cajas, y cómo creo que las cajas, que no van a poder ser dueñas de los bancos, podrían tener una cierta financiación social para hacer cosas que creo que serían, que desde mi punto de vista debieran ser el mecenazgo de la ciencia, puesto que en la ciencia me parece muy malo que se recorten las cosas. Quizá hay que recortarlas, pero me parece malo que haya que recortarlas. Por lo tanto, me parece que las cajas todas unidas podrían inventar un sistema de financiación del mecenazgo de la ciencia. Bueno, y dicho esto, empiezo por el bloque fiscal. El bloque fiscal, pues mira, no voy a hablar de los presupuestos, entre otras cosas porque son un rollo espantoso y porque no sabes si creértelo o no, puesto que están basados en un modelo macroeconómico
en el cual en este año vamos a disminuir el 0,5%, el Fondo Monetario, mis colegas de la Carlos III, etcétera, dicen que vamos a disminuir el 1,5 o el 1,7, pues todo depende de quién tenga razón en esto. Yo soy incapaz de decir quién tiene razón en esto. Lo único importante es que tengamos un superávit primario. Esto nos permite vivir. Es decir, no tengamos que emitir deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. Yo creo que esto no es así, por lo tanto no estamos todavía en ese lugar. O sea que bueno. Y por otro lado, me parece que no se puede hablar demasiado del presupuesto como forma de salir de la recesión cuando no tenemos ni idea de cómo funcionan los multiplicadores. Hay un debate teórico enorme que no se sabe cuánto mide el multiplicador fiscal, es decir, por cada euro invertido y financiado por un euro, no se sabe lo que sube el PIB. Menos 0,9 por 0,9 por 1,1 por 2, no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Y aquí viene la importancia de la teoría. Porque estos multiplicadores son totalmente distintos según se calculen. Sobre un modelo estadístico se llama vectores autorregresivos, sobre un modelo macroeconómico estático de la época de María Castaña, o sobre los modernos y realmente guays modelos que luego lo voy a criticar, que se llaman Dynamic, Stochastic, General Equilibrium Models, que creo que nos han llevado por un camino fatal, pero tienen 14 premios Nobel todos juntos, o sea que muy bien. Y aquí en el bloque fiscal yo me limitaría a hacer unas reflexiones muy generales sobre el sector público, regulación y desigualdad. Y esto me parece muy importante. Siendo así un poquitín metafórico, yo diría que hay un trade-off, y se ha visto en Estados Unidos, ¿no? Obama quiere que nadie se quede sin atención sanitaria. Romney, que no suban los impuestos a los que crean riqueza. Bien, nos vemos y no salimos de ahí, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista de un economista, lo importante es cómo financiar bienes públicos y cómo gestionar bienes públicos. En cuanto a los bienes públicos, de alguna manera, los empresarios, también siendo metafórico, querrían disminuir el gasto público y los profesores querrían aumentarlo porque les toca un poco a ellos, ¿vale? Bueno. Y por otro lado, la gestión, que si pública o semipública o público-privado o todas estas cosas, ¿no? Y todo lo de la privada está basada en el señor Coase, que es un señor muy listo y todas estas cosas, pero habría que avanzar un poco más y justificar un poco más la gestión privada, etcétera, ¿no? Y la pública, porque pues puede ser bueno que sea pública, pero buena, no mal llevada a cabo, ¿no? Y esto importa mucho. Y luego la regulación. A mí la regulación me parece un tema fascinante en economía y creo que uno puede hoy en día optar entre dos liberalismos. El escocés y el austriaco, ¿no? Siento que ahora hay un vasco, pero no hay un liberalismo vasco, de momento, no sé si ahora luego, ¿no? El liberalismo escocés, pues hay fallos de mercado y hay que hacer algo. El liberalismo hayekano, no hay fallos de mercado, hay un proceso catalítico y se arregla todo. Bueno, pues yo creo que esto tendremos que ponernos de acuerdo o estudiar un poco más, o hacer estudios empíricos y dejar de discutir con los principios en la mano, dándonos con ellos en la cabeza. Esto me parece. Y luego, todas estas cosas no son triviales, porque todo esto influye en la desigualdad. Y la desigualdad, pues es algo que no está integrado en el corpus general de la teoría económica, no sabemos muy bien lo que decir. Hablamos los economistas de distribución factorial. Utilizamos una función que se llama Cobb-Douglas, que es el nombre de dos señores, que tiene participaciones de las rentas del trabajo y del otro constantes. Bueno, pues no son constantes hace muchos años, a pesar de que los señores de los modelos de CGE las consideran constantes y dicen que hay que seguir manteniendo las. Pues no lo son, ¿vale? Ya está. ¿Qué más quería decir? Sabemos bastante de distribución sectorial y salarios, a través de encuestas de salarios, etcétera, y sabemos la distribución personal. No voy a entrar en el 99% famoso, ¿no? Por el 1% tiene no sé cuánto, el 0,1 no sé cuánto y todo esto. Pero está muy mal esto de la. Y a mí me parece que la desigualdad es importantísima. Y es importantísima para lo que podríamos llamar. ¿Cómo traducen ustedes The Good Life? No tengo ni idea. La vidorra no, ¿verdad? La buena vida, la vida buena. La vida buena parece Beatus Ile y cosas así, ¿no? Pues The Good Life sería la vida digna. Y la vida digna, los Skidelsky, padre e hijo, acaban de escribir, siguiendo la estela de Keynes en otras cosas que no tienen que ver con macroeconomía, y una de las cosas que opinan es que no se puede vivir bien en una sociedad extremadamente desigual y envenena el ambiente. Bueno, pues a mí me parece que vivimos en una fase, no sé si final, no sé, del capitalismo de amigotes, lo que se llama crony capitalism, ¿no?
que no hay más que captura de rentas y una especie de corrupción general, que no voy a decir aquí que un caso, otro caso, no sé qué, parece que se está generalizado, ¿no? Y esto no es la vida digna. Esto no es la vida digna. ¿Cómo salimos de esto? Con los jueces, pues están en huelga, ¿no? ¿Con quién salimos de esta historia, ¿no? Pero esto no es la vida digna. Y a mí me parece que la desigualdad importa mucho para la vida digna. Y bueno, todos sabéis que el Gini en España ha aumentado o disminuido. Quiero decir, que hay mucha más desigualdad que antes. No me acuerdo cómo se mide. ¿Cómo se mide? Ha disminuido. No sé, bueno, es igual. Bueno, esto era el bloque fiscal. Y lo único que se me ocurre es hablar de todas estas cosas y por lo tanto generar un libro blanco de acuerdo con todos y hacer algo que pensar en estas cosas, ¿no? Luego viene el bloque financiero, que a mí me parece que es la piedra de toque de la paz social. ¿Por qué? Porque todo el mundo está contra los bancos, porque los bancos han hecho cosas que no se debían haber hecho, han hecho trampas, bueno, poniéndome en lugar de aquellos que protestan por los preferentes, etcétera, ¿no? Seguramente es legal todo lo que han hecho porque la gente ha firmado estas cosas, no sé si sabía si tenían suficiente formación financiera o no, pero esto es el sitio donde se puede romper la paz social por la lucha contra los bancos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que, saltándome también lo del rescate primero, que llega ya de 40.000, 2.000 y pico para el FROB y el otro y la mayoría para Bankia, me salto el banco malo y por qué un banco quiere entrar y otro no, etcétera. A mí lo que me parece es que no entendemos por qué lo financiero es tan importante, simplemente porque le dan los premios Nobel a los señores de Minnesota que hacen nuestros Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. ¿Por qué? Porque como están basados por coherencia teórica, por, ¿cómo se diría esto?, por chulería de la academia, en el modelo de equilibrio general, que es el último modelo que ha habido así serio y respetable, ante cual todo el mundo se quita el sombrero, pues en esto las expectativas son racionales, cuando en realidad es muy difícil que lo sean, especialmente si estamos fuera del equilibrio. Hay un problema de agregación de agentes, porque son modelos en que solamente hay un agente, que solamente se puede hacer esto cuando todos son iguales, porque cuando no son iguales hay problemas distributivos. Pero no importa, pequeña cosa para ellos. Y luego agregación de activos. Simplemente en estos modelos no hay dinero. Curioso, ¿no? Y nos podemos creer modelos en donde no hay dinero, simplemente no hay dinero. No es un activo que está en el sistema, ¿no? Entonces, por todas estas razones, a mí me parece que la economía pues tendría que levantar el brazo y decir, me han ganado y empezar otra vez. ¿Y por dónde empezaría yo? Pues empezaría por cosas, por ejemplo, como los modelos de sistemas complejos a imitación de los físicos, donde ya hay muchas cosas que están haciendo los economistas, y dentro de esto me gustaría mencionar una cosa en concreto, que es una idea que yo creo que es como un pecado social, porque ha desaparecido de la red. En la red es todo, pues esto no, está borrado de la red, ¿no? Es la teoría del desequilibrio que triunfó en macroeconomía, igual te enseñé yo el desequilibrio, durante 10 años, ¿no? Y luego desapareció, pero borrada realmente, ¿no? Hay cosas que se pueden encontrar en la red explicando por qué se borró, ¿no? Mi idea es simplemente que esto de la ciencia es un sistema complejo y los sistemas complejos generan dependencia del recorrido. Entonces se empezó por un lado y se va por ese lado y romper ese lado es imposible. Y sin embargo hay una idea a mí que me parece genial, que me la enseñó su autor, que se llamaba el pasillo neoclásico, que consiste alrededor de la trayectoria de equilibrio tienes un pasillito, más allá del cual, fuera del cual, esto funciona no como un modelo económico estable por las leyes de la oferta y la demanda, sino por los multiplicadores keynesianos, las cantidades se ajustan, en fin, un lío. Si estás dentro, no pasa nada. ¿De qué depende la anchura? Pues me gustaría tener uno muy ancho, ¿no? De la cantidad de dinero, de ahí lo importante de que bajen los tipos de interés dentro de poco nuestro querido Draghi, etcétera, ¿no? Y también depende muchísimo del endeudamiento. El endeudamiento disminuye eso, ¿no? Tanto el público como el privado. Por lo tanto, estamos en un pasillo neoclásico hoy mucho más estrecho de lo que deberíamos. Primero, porque hasta que llegó Draghi, el señor Trichet, esto de bajar los tipos de interés le pareció un pecado a los alemanes, y como era francés, pues se acochinó. Y Draghi, pues no se acochinó porque es italiano. Entonces, pues los italianos son muy duros, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Y la idea es que hay que conseguir anchar ese pasillo neoclásico. Ahora bien,
¿Se puede echar ese prestigio neoclásico, por ejemplo, haciendo gasto público? Pues error, porque trae consigo endeudamiento, y eso estrecha el asunto. Y por otro lado, porque como ya pasó en Japón y está bien ilustrado, cuanto peor esté el sistema, las entinas de las instituciones financieras, por mucho que metas dinero, porque está canalizado por este sistema, no llega a donde tiene que llegar. Y esto Japón nos lo ha enseñado durante 15 años aproximadamente, ¿no? O sea que hay una buena razón para decir, no aumentemos tontamente el gasto público, porque no tiene este efecto, esto por esta razón. Pero razón que no está en la teoría económica convencional, por razones estrictamente académicas. O sea que si ustedes quieren cargarse a los académicos, cuanto antes. Venga, esta es otra cosa. Bueno, yo creo que esto también pues habría que debatirlo. Esta es otra de mis conclusiones, ¿no? Y luego, el bloque territorial. Bueno, pues el bloque territorial está tan de moda que qué decir, ¿no? Como dicen mis amigos catalanes, tenemos tres opciones. Volver antes de, no sé qué, cambiar el sistema de financiación autonómica o independizarnos. O si no, un sistema federal. Yo digo, pues hay otro que es el sistema confederal, mira por dónde. Existe una cosa no existe en todo el mundo. Mala suerte, existía en la URSS. Mira mi ejemplo malo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Y sin embargo... La post-URSS, sobre todo. Bueno, pero la URSS tenía una constitución, ¿cómo se llama? Confederal, ¿no? Suiza tiene una... que no es ya, según se dice, un sistema confederal, sino federal, tiene una cuestión confederal que empieza, traducido al inglés y para contrastarla con la americana, we, the people and the cantons. Mira por dónde, como el people, los cantons. ¿Qué tiene de gracia el confederalismo? El principio de subsidiariedad, que mira por dónde es algo que le gustaba a Hayek, que es no se haga arriba, cualquier cosa se puede hacer abajo. El poder va de abajo a arriba. We, the people and the cantons. Y esto a mí me parece que es la única manera de que funcione Europa. Europa tiene que ser una gran Suiza. Ahora, viendo un TEDx de estos en la televisión el otro día, había un suizo que venía claramente del barrio alemán, ¿no? Que decía algo así como, pero claro, no puede ser con esos países tan grandes que tienen ustedes. O sea, tienen que dividirse. Francia, Alemania e Italia tienen que dividirse. Decía, Dios mío, como le escuchen a este, le matan, ¿no? Pero bueno, entonces, yo creo que realmente España está en una posición estupenda para debatir esto sin demasiado brío, o sea, con calma, con tranquilidad y saber qué es esto, qué puede ser esto y cómo se hace, etc. Yo en particular haría inmediatamente, en contra seguramente del Partido Nacionalista Vasco, la generalización del concierto económico. Todos concierto económico, a calcular el cupo, que es malo para el País Vasco porque como hay que tener en cuenta tres variables, no podemos tener en cuenta tres variables para 17 autonomías y que sumen el 100%. Pero estoy seguro que el País Vasco hoy aceptaría esto para todo el mundo, con su cupo correspondiente. ¿Qué tiene de malo esto? Que el principio de suficiencia para el centro se acabó. Es decir, se acabó el centralismo madrileño. ¿Pero qué quieren que yo opine? Pues estoy en contra y siempre he estado en contra del centralismo madrileño, incluyendo cuando tenía que pagarme en mi bolsillo aquí para hacer las oposiciones. Bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer, no? Pero a mí me parece que esto es una posibilidad estupenda y que pone sobre cada uno su propia responsabilidad. Ponga usted los impuestos que le dé la gana, haga los bienes públicos que le dé la gana y no me venga con tonterías. Si quiere usted hacer acuerdos con lo de lado o uno que esté separado, haga los acuerdos que usted le dé la gana. Hombre, carreteras tiene que ser con el de al lado, porque hacer un acuerdo con Murcia desde San Sebastián pues es un poco difícil, ¿no? Porque pasa por otros lados. Pero puedes hacer Navarra, Aragón, Valencia, Murcia, ¿no? Bueno, se puede hacer. Y en cualquier caso pone la responsabilidad en quien corresponde. Y esto me parece fundamental. Por supuesto que se puede, entre todos o en partes de las comunidades confederadas, se puede generar un gobierno superior en el que delegamos cosas. No falta nada más. Incluso todos al final podemos delegar algo en el otro lado. Pero esto debe ser para toda Europa, si no me refiero a España, me refiero a toda Europa, ¿no? Y tendríamos que una enorme confederación, sería lo que sería el señor de TEDx, una Suiza, Europa, ¿no? Y Suiza funciona bien, incluso aunque no tuviera secreto bancario. Me da la sensación, ¿no? Bueno, esto sería el bloque territorial y el competitividad, pues ¿qué les voy a contar? Pues este es un país más o menos de albañiles, costureras y camareros, ¿no? Y bueno, pues así se puede seguir, pues igual sí.
Nuestras grandes empresas son de costureros, como sabemos el del señor Gallego, ¿no? Albañiles, todos somos albañiles, todos hemos pasado por la obra, ¿no? Y camareros, porque todos hemos servido en los sitios turísticos, ¿no? Ahora, claro que tenemos un montón de gente bien formada en biología, en química, en física, etcétera. Es estos que se van en el cupo a Canadá o a Inglaterra, etcétera, ¿no? Estamos perdiendo un montón de gente a la que hemos educado, creo yo, que bastante bien. Yo creo que esto, y tal como está la cosa, no pasa por la consolidación de universidades. Digo consolidación como cuando se habla de consolidación fiscal, ¿no? Consolidación intelectual. Se acabó esto de tantas universidades en todas partes, ¿no? Unas poquitas y bien medido todo y con presupuesto cero, y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y luego, lo único que se me ocurre, y esta es la única novedad que igual les puede llamar la atención, es que lo que adelantaba antes, que me parece que las cajas de ahorros, como ya de acuerdo con la ley que está cociendo nuestro amigo Windows, pues no van a poder ser las dueñas o no las mayoritarias de esto, van a tener problemas de financiar su obra social, pero si llegan a acuerdos de cómo financiar la obra social, hay que dedicarla, desde mi punto de vista, a poner en práctica la idea del último libro de Schiller, que presentó hace poco en la Fundación del Pino, capítulo 8, en el que dice: hay que utilizar la economía financiera tan denostada hoy para montar un sistema de, no beneficencia, sino de mecenazgo inteligente. Consiste en que a usted yo le doy una acción que puede colgarla en la pared, como se hacía antiguamente, diciendo: yo soy un mecenas y tengo un porcentaje determinado de tanto en esta gran corporación financiera. ¿Tiene usted obligación de dejar allí esto hasta que se muera? No, pero si se lo lleva va a perder bastante, a no ser que justifique que no come o cosas por el estilo, ¿no? Y saber esto y poder intercambiar esto y que esto sea negociable, me parece que daría al mecenazgo una vitalidad que hoy no tiene. Este país a mí me parece que, con independencia de algunas grandes instituciones, mecenazgo personal, poquito. Igual me confundo y soy injusto. Y con todo esto está basado en la educación, y aquí me permito, pues, algo que le diría yo a mi amigo y conocido Bert. Le diría que educación, matemáticas y lenguaje, y el resto que es lo que les da gana a todo el mundo. ¿Que quiere usted enseñar inglés? Me enseña inglés. ¿Que no quiere? Oye usted, ya tiene suficiente información para saber. ¿Que los padres quieren ir a un colegio en que no dan inglés? Que no lo den. ¿Que los padres quieren ir a un colegio en catalán? Que lo den. Pero lo único que obliga a todo el mundo es matemáticas y lenguaje, entendiendo por lenguaje el propio, ¿no? No sé. Pues para mí sería español y matemáticas, ¿no? Pues esto es lo que hay que saber, y el resto viene luego. Historia no lo puedes explicar a nadie que tenga menos de 50 años, hombre. Si no se entiende nada, ya está, se acabó. Y con esto, yo diría que hace falta astucia y fuerza. La astucia es la teoría y la fuerza es la política.